Buenas noches, licenciada. El día de hoy les voy a hablar sobre el modernismo en Ecuador. Esto fue un movimiento literario que empieza a darse a los finales del siglo XIX y empieza a tener un auge en las primeras décadas del siglo XX. Esto se caracterizó por la exaltación de la belleza, de la musicalidad, de símbolos patrios, entre otros. El modernismo literario en Ecuador se empieza a desarrollarse en 1890 hasta 1920, que estuvo su mayor esplendor en la generación de capital. Para ello les voy a hablar sobre sus principales autores y la importancia en el modernismo ecuatoriano. Bueno, como primer autor tenemos Merado Ángel Silva, que se empieza a dar en 1898 hasta 1919. Una de sus importancias es que fue un autor representativo más importante para todo el Ecuador, puesto que sus obras se caracterizaban por fuertes melancolías, temáticas de amor y de deseo de trascendencia. Uno de sus poemas más que dejó marca era El alma y los salmos. Bueno, como segundo autor tenemos a Arturo Borges, que se empieza a dar en 1892 hasta 1919. Una de sus mayores importancias que introdujo la estética al modernismo ecuatoriano. Una de sus obras destacadas es La flauta de Onix, que se publicó en 1912. Bueno, como tercer autor tenemos a Ernesto Noboa Camayo, que se empieza a dar en 1889 hasta 1927. Una de sus mayores importancias es que su poesía representaba el lado melancólico y decadista del modernismo ecuatoriano. Sus versos reflejaban esperanza y deseo de evasión. Una obra destacada de esto era La romanza de las horas, que se dio en 1922. Y su muerte fue a los 28 años debido a problemas de salud mental y adicciones. Como último autor tenemos Humberto Fierro, que se da en 1890 hasta 1929. Una de sus mayores importancias que estilizó al modernismo ecuatoriano. ¿A qué se le refiere a esto? Que tuvo con gran cuidado a la forma y estaba cargado sus obras de simbolismo. Una de sus obras más representativas era Laúd en el Valle, que se da en 1919. Su muerte sucedió en 1929 por suicidio. Como una pequeña conclusión, podremos decir que después de lo mencionado, el modernismo ecuatoriano representa una ruptura de una forma tradicional de la poesía y marcó el inicio de la literatura ecuatoriana moderna, dando paso a importancia a los sentimientos